Buenos días, mis hermanos, nuevamente aquí en la escuela bíblica de esta mañana. Seguimos con la tercera unidad, la ansiedad, y el tema de esta mañana es patrones repetidos. Pero antes de comenzar la lección, vamos a invocar la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, gracias por la oportunidad de poder seguir aprendiendo de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque día a día tú nos das la oportunidad de crecer aprendiendo más de ti. Que esta lección, ¿verdad?, sea de buen propósito para los demás y aprender más de lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Vamos a comenzar la misma. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos antes, pues lo que vamos a estudiar hoy son los patrones repetidos. Y el texto bíblico está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 42 al 43. Y Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Para comenzar la lección vamos a introducir la misma. En la clase de hoy veremos la reacción de un hijo ante la expectativa de un pueblo que lo comparaba con su padre. Después de la muerte de Salomón, a su hijo Roboam le correspondía ocupar el lugar y el rol que había desempeñado su padre. Esta historia bíblica nos ayudará a entender cómo las cargas autoimpuestas o impuestas por otros nos afectan. Nos ayudará a identificar cómo las comparaciones y expectativas pueden ser detonadores de ansiedad. Exploraremos patrones dentro de nuestras propias familias y revisaremos qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar. Esta es la introducción de esta lección y el textuario de esta lección lee así, que está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Ese es el texto áureo que tiene la lección. Vamos a comenzar leyendo los textos para dar de comienzo a la lectura de la escuela bíblica. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 42-43, lee así. A los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 13. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allí para hacerle rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Enviaron a llamarlo, y él se presentó con toda la congregación de Israel, y le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo, alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y serviremos. Él le respondió: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así: si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras. Ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialos en algo, así le hablarás. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo,
pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con golpeones. Al tercer día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam, según el rey lo había mandado, cuando dijo: regresad a verme al tercer día. Pero el rey responde al pueblo duramente, desechando el consejo que los ancianos le habían dado. Y esto hasta aquí, ¿verdad? La lectura de la lección. Vemos, ¿verdad? Como dice la introducción, en esta lección, que después de la muerte de Salomón, pues se puso Roboam, el hijo de Salomón, a reinar. Heredó el trono, no lo habían puesto todavía como rey, pero él ya se sentó al trono a heredarlo, a mandarle al pueblo. Los versículos del 1 al 42, del 1 al 42 43, pues dice cómo reinó Salomón, que fue 40 años ese pueblo de Jerusalén, y que durmió después con los padres y fue sepultado en la ciudad de David, en lugar que reinó Roboam. Ahí pues dice cuándo fue que cuánto tiempo estuvo reinando y dónde lo enterraron. Aparece aquí un hombre llamado Jeroboam. Ese hombre fue un hombre parecido como en la escritura, cuando José fue a Egipto y lo hicieron gobernador, pues Jeroboam también se fue a Egipto porque levantó la mano delante del rey, porque Salomón estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, haciendo lo malo porque pues se le dobló el entendimiento cuando se juntó con las mujeres de Moab y se casó con ellas y empezó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, adorando y honrando otros dioses. Y pues Jeroboam levantó la mano contra el rey y él se fue huyendo a Egipto porque él lo iba a matar. Pero ya Dios, ¿verdad?, tenía los ojos puestos adelante de ese joven y pues lo cuidó dejándolo ir a Egipto, porque era un joven parecido a José, era un joven esforzado y valiente, ya Dios le había puesto los ojos a él. Por eso la lección pues se trata también de ese personaje de Jeroboam, como explica, ¿verdad?, en los textos que vienen próximamente. Jeroboam y Salomón habían estado enfrentados. Salomón procuró matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto y allí estuvo hasta la muerte de Salomón, como expliqué. Se cree que Jeroboam había sido desleal al rey Salomón porque un profeta se le había aparecido y le había avisado sobre su sucesión. Este conflicto no se disolvió con la muerte de una de las partes, sino que a pesar de que Salomón ya no estaba, Jeroboam dio continuidad a su conflicto insertado a Roboam, el hijo de Salomón. Vamos a los versículos del 12 al 3. Como nos dice, ¿verdad? Roboam fue a Siquim. Los versículos del 12 al 3, estos versículos narran las primeras acciones de Roboam como sucesor de su padre, sin todavía ser coronado rey. Vemos la reaparición de Jeroboam, quien se aparece acompañado del pueblo y presenta una solicitud ante Roboam. Eso está en los versículos 1 al 3. Versículo 4. El versículo 4 es el mismo texto que está en el texto áureo, donde explica: tu padre agravó nuestro yugo, alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Esa fue la petición que vino a hacer el joven Jeroboam con el pueblo al próximo rey que iba a ser el hijo de Salomón. Él no tenía la sabiduría que tenía su padre. Él le puso tiempo
para que pensar lo que iba a hacer bajo esa petición que el joven Jeroboam le estaba diciendo a él, ¿verdad? Le estaba pidiendo. Y pues como no tenía la sabiduría del Señor, pues tenía que pedir consejo, como dice los próximos textos. Tenía que pedir consejo a personas, ¿verdad?, que supieran y que tuvieran experiencia sobre todo lo que iba a suceder, todo lo que estaba pasando y que ellos habían visto, escuchado y vivido, pues él tenía que pedir consejos sobre eso. En los textos 6 y 7, ahí se explica cuando lo mandó a los 3 días irse, a quien él iba a pedir consejo. La lección verdaderamente dice que, aquí dice que él fue donde los ancianos, a los ancianos, y le pidió este consejo. Y los ancianos, como tienen la experiencia de haber vivido más, trabajado, llevar luchas, diríamos la experiencia en el diario vivir, pues saben cómo deben aconsejar a los demás. Por eso, por tal razón, nosotros como hermanos, hijos de Dios, debemos acercarnos a gente que verdaderamente sean gente del Señor. Que cuando nosotros tengamos, además de ir a la presencia del Señor, que eso es lo primero que el Señor nos manda, ir a sus pies en oración y llevarle la situación, lo que nos aqueja delante de Él, primero, y esperar, pero también pone gente sabia al lado de cada uno de nosotros, gente de Dios, que uno puede también ir donde ellos y escuchar consejos. Y este joven pues fue primeramente a los ancianos y escuchó el consejo. Y los ancianos, por la experiencia que pasan en cada situación, dan buenos consejos. Cuando tienen el corazón bueno, el corazón del Señor, que quieren ayudar a los demás y tienen misericordia de los demás, dan buenos consejos. Y esto pasó en estos versículos. Él fue y pidió consejo, ¿verdad?, a los ancianos del pueblo, y ellos le hablaron que si se ponía al servicio del pueblo, pues iba a reinar para siempre. El pueblo pues iba a estar a gusto con ellos, con él, y iba a reinar y mucho tiempo. Si hacía cosas buenas para el pueblo, pues el pueblo lo iba a querer, lo iba a amar y lo iban a respetar. Y con eso, pues él iba a durar en su reinado mucho tiempo. Él escuchó ese consejo, pero como que no, como joven al fin, no le agradó mucho el consejo, porque como le dijeron que tenía que servir, y lamentablemente la gente no quiere servir, lo que quieren es sentarse a mandar, a que les sirvan. Y nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, como decía su palabra, no a que les sirvieran, sino a servir. Yo no vine a ser servido, sino para servir. Y ahí pues se caracteriza, ¿verdad?, la humildad de un hijo de Dios, sirviendo a otro. Sirviendo a otro, honramos a nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial y las demás personas ven la humildad y nos bendicen, porque cuando servimos a otro, el Señor nos bendice, y a través del servicio hay mucha bendición. Es lamentable que muchas personas pues no entiendan eso. Cuando tú das y te das para otro, el Señor te bendice. Y no necesariamente a ti, sino a tu familia, a tus hijos, a tu familia extendida, porque el Señor ve eso con buenos ojos. Pero este joven, ¿verdad?, no acató ese consejo. Sin embargo, pues se fue a los de su clase, a los jóvenes,
a los jóvenes que no tienen mucha experiencia, que no han vivido lo que han vivido los gente mayor, a lo mejor a los jóvenes que no están viviendo como Dios manda, no van directamente a la presencia del Señor para buscar consejo. Y este joven pues hizo eso. Y los jóvenes pues jóvenes al fin sin sabiduría, en la ignorancia, pues aconsejan como no es. Mira cómo lo aconsejaron, que le hablara, que si su papá le había puesto, le agravó el yugo, que él los iba a castigar más, lo iba a grabar más. En vez de darle azote, los iba a castigar con escorpiones, con esos animales venenosos que pican y te pueden hasta matar. Y eso fue lo que los jóvenes le aconsejaron hacer, rey. Lamentablemente, ¿verdad? Qué pena que el rey, que el joven que iba a reinar, se dejara llevar por un mal consejo. A veces, ¿verdad? Es lamentable que nosotros también, teniendo a nuestro Señor, que primeramente debemos ir donde Él, no a donde nadie más, presentarle la causa, presentarle todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestras inquietudes, nuestras dolencias, nuestras situaciones, derramar nuestras almas delante de su presencia. Pues vamos a personas, ¿verdad?, que verdaderamente a veces no te aconsejan como el Señor te debe aconsejar. No te aconseja como alguien que haya pasado por una experiencia y haya sido probado como lo prueba la prueba de fuego, y haya salido ileso delante de su presencia, delante de la presencia del Señor. No van a eso. Realmente escogen el consejo que sea más fácil. Pero eso a veces también es por ignorancia, porque ellos escuchan a todo el mundo, pero no escuchan la voz de Dios. Y es mejor presentarnos delante del Señor y decirle al Señor que nos hable. Y Él nos habla, hermano, con su palabra. Nos habla con su palabra, con la naturaleza, nos habla con los siervos que son verdaderamente siervos del Señor, siervos ungidos de Dios. Nos habla en revelaciones, en sueños. Él nos habla y nos dirige. Y eso es lo que Dios nos hace ver en esta lección. Buscar consejo de gente que sea gente sabia. No buscar consejo como dice este rey, que buscó consejo de jóvenes que no tienen experiencia, jóvenes ignorantes, jóvenes que según dice la lección como lo aconsejaron, no tienen el corazón puro, no tienen un corazón noble, que no tienen misericordia. Y es lamentablemente que pasen esas cosas, que pasen. Eso pasaba antes el pueblo y últimamente y también estos días. Cada tiempo pasa, porque pues la gente se sienta en los sitios para mandar, para lucrarse y no para servir al pueblo. Se denuncia la explotación que como pueblo experimentan. Le atribuyen a Salomón la responsabilidad de la culpa de su agravio colectivo. La petición viene acompañada de un compromiso. Roboam se compromete a disminuir el yugo pesado y mejorar las condiciones para ellos. Estos prometen servirle con fidelidad. Todavía Roboam no ha iniciado formalmente un reinado y ya está siendo comparado con el rey anterior, su padre. Roboam pide tiempo para pensar y tomar una decisión. Busca a los ancianos que habían estado cerca de su padre Salomón para pedirles consejo. Algunos exégetas consideran que este grupo de ancianos estaba compuesto por gente del pueblo que conocían sus verdaderas necesidades y por ende apelaban a las condescendencias de Roboam para que, por ejemplo, proveyera exenciones fiscales que eran típicas de las localidades sedes de santuarios.
En el versículo 8:11, Roboam busca una segunda opinión, como dije, ¿verdad? Con los jóvenes consejeros. Y estos, pues, esta generación cercana a él, que le responden con adulación. En comparación con los ancianos, este grupo tenía menos experiencia y madurez, ¿verdad? Eran inmaduros, por eso pues no podían aconsejarlo, porque no tenían la madurez de los ancianos. En el capítulo 12, versículo 13, era el momento de otorgar una respuesta. Roboam escuchó dos consejos distintos. Hay que ver, mis hijos, a quién usted escucha. Deje de estar buscando consejos. Uno te dice una cosa y otro te dice otra. Es mejor meterte a la presencia del Señor, hablar con el Señor y esperar en Él, porque yo sé que el mejor consejo viene de nuestro Señor. A través, como dije, de la palabra, a través de alguien anciano escogido por el Señor, a través de una revelación, pero el Señor te va a dar el consejo. Este consejo fue dado desde la madurez, la consideración y el respeto y la diplomacia. Y el segundo fue desde la inmadurez y la altivez. Así que, como yo dije, ¿verdad? Él, como decía la introducción, siguió los consejos los consejos de su papá. El modelaje que le dio su papá en ponerle yugo al pueblo, agravio, pues él lo agravó más, porque eso fue lo que vio. Y como escuchó consejos que no eran sabios, inmaduros, pues lo que hizo fue no hacer la voluntad de Dios, y por eso seguimos leyendo la escritura más adelante, no reinó por mucho tiempo. El Señor lo sacó. Cuando hablamos de ansiedad tenemos que considerar los patrones repetidos en nuestra familia. Hablamos tanto de patrones tóxicos como de patrones positivos, porque no todos se deben descartar. Hay conductas y patrones positivos dignos de imitar y repetir. Y hay patrones tóxicos que encierran violencia, adicciones, maltrato y vergüenza que podemos detener y transformar. Así que, como el consejo de los ancianos de Roboam, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar consejos sabios mediante el estudio de la palabra de Dios, la cual nos guía y revela su misericordia. Podemos escuchar consejos sabios como dije, de personas que nos aman. Debemos estar alerta porque puede ocurrir que personas que nos aman no necesariamente nos den un consejo sabio. Todo consejo debemos filtrarlo a la luz de lo que Dios espera de nosotros y nos revela en su palabra. Así que, en resumen de esta clase, nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen, nos desvinculan. Cuando enterramos la paz en nuestras relaciones humanas, especialmente en nuestras decisiones como líderes, la soberbia se engrandece e impide que escuchemos claramente el consejo sabio. La carga se convierte en algo muy pesado que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. En esta historia ilustra cómo las comparaciones con otros miembros de nuestra familia pueden afectar nuestras emociones, percepciones, juicios y decisiones. Una hija o un hijo copia de sus padres. Eso se llama conductas aprendidas. Cuidado, ¿verdad? Nosotros como padres, abuelos, tíos, mamá, papá, tenemos que darle un buen modelaje a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque si ellos quieren seguir nuestros caminos, que sean los caminos que el Señor nos manda a seguir. Que andemos, ¿verdad? Sabiamente, como dice la palabra, porque los tiempos están malos. Y miren, verdaderamente nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras mamás, nuestros papás y todos los que en el entorno donde nos movemos nos miran. Así que tenemos que andar, ¿verdad? Sabiamente, modelando, imitando al Señor, como el Señor anduvo, en misericordia, en bondad, amando, orándonos por otros. No, ¿verdad? Para que cada uno, ¿verdad? Esta sociedad, nuestra familia, pues, que son los herederos del reino, sigan llevando el evangelio. En resumen, pues, de esta clase, nos exhorta, ¿verdad?, a que
seamos buenos hijos, buenos, que sigamos llevando las cosas como Dios nos manda a llevarlas, que modelemos y que imitemos a nuestro Padre Celestial y que imitemos y caminemos como el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, respetando y obedeciendo los mandatos que el Señor nos da. En esta lección pues nos lleva, ¿verdad?, a aprender de que podemos, como nosotros nos comportamos, así es que nos van a ver. Que si nos comportamos con unos patrones tóxicos, con unas actitudes, decisiones que se repiten consciente e inconscientemente, con conflictos, inmadurez o poca ninguna introspección, pues estamos haciendo los patrones tóxicos. Pero si nos conductas y actitudes deciden que se repiten, pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a las relaciones de paz, respeto, armonía y bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos que ha identificado en su familia y decidir crear nuevos y positivos patrones que fomenten el fortalecimiento y edificación familiar. Eso nos exhorta el Señor. Tener patrones positivos durante el tiempo, ¿verdad?, que nosotros estemos aquí en la tierra. Y si hay alguien, ¿verdad?, que tiene patrones tóxicos, pues que nosotros con nuestras conductas de bondad y misericordia y amor, pues los encaminemos a eso. Pues mis hermanos, hasta aquí la clase en este día, ¿verdad? Le damos las gracias al Señor y las felicidades al Señor por el tener otro nuevo día del Día de las Madres. Muchas felicidades a nuestras hermanas madres y a todas las madres que puedan estar viendo este video, que la pasen muy bien y que Dios les dé todas las peticiones, ¿verdad?, que estén en su corazón de acuerdo a su santa voluntad. Y sobre todo, pues, que le den un feliz día. Dios me los bendiga y hasta la próxima.